Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar el tema de factorización, propiamente el de factor común. Bueno, primero que todo, la factorización consiste en expresar sumas y restas como multiplicaciones. Por ejemplo, acá tenemos 10 más 5. Todos sabemos que eso es 15, pero el mismo 15 yo lo puedo expresar como 3 por 5. ¿Por qué? Porque ambos resultados me darían 15, tanto 10 más 5 como 3 por 5. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el 2 más 22. El 2 más 22, yo sé que eso me va a dar 24. Pero este mismo 24 yo lo puedo expresar como 6 por 4. Es decir, estoy convirtiendo sumas como multiplicaciones. O sea, estoy expresando sumas como una multiplicación. Ahora, ¿qué sucedería con expresiones algebraicas tales como las que aparecen en pantalla, que involucran letras, sumas y restas, tales como las que están acá? ¿Cómo se factorizarían ese tipo de expresiones? Bueno, básicamente existen algunos métodos de factorización. Yo voy a tratar los siguientes cuatro, que sería el primero, factor común, el segundo, agrupamiento, el tercero, fórmulas notables y el cuarto método de factorización, la inspección. Muy bien, voy a empezar con un primer ejemplo de factor común. Entonces, el ejemplo dice así, dice factorice esta expresión que pueden ver en pantalla. Fíjese que involucra restas, sumas y números con letras y exponentes en letras. Entonces, vamos a empezar con la solución. Bueno, esto requiere una serie de pasos. Los dos primeros es para encontrar lo que llamamos el factor común. Entonces vamos a ver el paso A. El paso A dice que debo obtener el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. Es decir, en esta expresión algebraica, los coeficientes numéricos serían 24, 8 y 12, es decir, los números grandotes, los números con los que inicia cada uno de los términos. Entonces yo voy a tomar esos números, 24, 8 y 12, y voy a determinar el máximo común divisor de ellos tres. Entonces lo que nosotros hacíamos, ¿verdad?, es que pasábamos una línea y nos preguntábamos, 24, 8 y 12, ¿qué número los divide a los tres al mismo tiempo? Entonces nos damos cuenta de que todos tienen mitad. Entonces pongo un 2 acá y le sacamos mitad a todos. La mitad de 24 es 12, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 12 es 6. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué número me divide al 12, al 4 y al 6 al mismo tiempo? Entonces vemos que todos otra vez tienen mitad. Y sus respectivas mitades serían 6, 2 y 3. Ahora, ¿qué número me divide a ambos números, a los tres números al mismo tiempo? Me doy cuenta de que el único número que me los dividiría es 1. Quiere decir que hasta ahí termina el proceso para obtener el máximo común divisor. Entonces escribimos una línea y sabemos que el máximo común divisor es el resultado de multiplicar este 2 y este 2, o sea, el 2 por 2, 4. Entonces ya hice la primera parte. Ahora, la segunda parte del ejercicio dice que debo escribir las letras que se repitan en todos los términos con el menor exponente. Entonces me voy a fijar acá en la expresión algebraica. Y lo primero que pregunto es, esta x aquí donde tengo el cursor, esa x aparece en los tres términos, es decir, hay x aquí, hay x en el segundo término y en el tercero. Claro que sí. Hay una x aquí, hay una x aquí y hay una x acá. Entonces, de esas tres x, ¿cuál es la que tiene el menor exponente? Claro que sí, sería esta x a la 3. Por esa razón, la voy a escribir. X a la 3 lo voy a mantener allí. Ahora lo siguiente, la y. Esta y que estoy señalando. Esa y está en los tres términos. En el primero sí está, en el segundo no está y en el tercero sí. Pero solo por el hecho de que no está en el segundo, no lo voy a meter en el factor común, es decir, no lo puedo escribir. Ahora voy con la b. La b está en los tres términos, en el primero, en el segundo y en el tercero. Claro que sí, está aquí la b, aquí también, y en el último término. De esas tres, ¿cuál es el que tiene el menor exponente? Claro, el último. ¿Por qué? Porque es b, aunque no tiene exponente, se sobreentiende un 1, o sea, es un b a la 1.
Entonces por eso sí lo voy a escribir, tal y como lo hice ahí. Recordemos, el y no lo escribí porque no estaba en el segundo término. Se escriben las letras que están en todos los términos con el menor exponente. Muy bien, como tercer paso dice que voy a escribir el factor común. ¿Cuál es el factor común? Y básicamente es unir este 4, o sea, el máximo común divisor, y las letras que acabo de escribir. Es decir, yo tendré que escribir el 4x a la 3b, este 4 y el x a la 3 con el b. Ese sería el factor común de la expresión. Muy bien. En el siguiente paso vamos a tener un poco de cuidado porque dice que multiplique la expresión algebraica por el factor común y divida cada término por el factor común. Ok, eso es, escrito se ve un poco complicado, pero en realidad no lo es. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, observen todo lo que está en negro aquí arriba. Si nos damos cuenta, todo esto que está aquí en negro es la misma expresión algebraica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo toda la expresión algebraica y lo voy a dividir por el factor común. ¿Cuál es el factor común? Este en rojo de aquí. Entonces, fíjese que este factor común está multiplicando al comienzo a toda la expresión entre paréntesis, pero también está dividiendo a cada uno de los términos. Entonces, ese es el procedimiento. Ese es, por decirlo así, el truco. El factor común multiplica a toda la expresión, pero divide a cada uno de los términos. O sea, es escribirlo de esa manera. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a escribir cada una de estas fracciones, aquí estas tres fracciones que tengo, las voy a escribir acá y las voy a resolver una por una de manera ordenada. Entonces escribo la primera fracción, fíjesela, y la segunda y la tercera también. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta fracción? Si nos damos cuenta, tenemos letras, números. Entonces, en esa primera fracción, fíjese que voy a agarrar los números grandotes, o sea, los coeficientes, el 24 con el 4, y lo voy a dividir. Entonces voy a hacer 24 fracción 4, aprieto la tecla igual y resulta que eso me da 6. Ok, fíjese que cuando hago los números con los números, o sea, hago esa división, esa fracción me implica una división, el primer resultado me da 6. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir x a la 4 con x a la 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que conservo la base y resto los exponentes. Entonces, tengo un x a la 4 arriba y un x a la 3 abajo, pongo solamente una x y resto. El primer exponente es 4 y le resto el exponente de abajo. Entonces, 4 menos 3. ¿Qué es lo que voy a hacer con la y? Fíjese, tengo un y a la 2 arriba. No tiene con quién dividirse abajo. Entonces, simplemente la escribo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la b? Tengo un b arriba, fíjese, un b a la 5 arriba y un b a la 1. Aquí hay un 1 que se sobreentiende. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 5 le resto el 1, tal y como está apareciendo en este momento. Continuando el proceso, fíjese, el 6 lo escribo aquí en azul, ya como respuesta definitiva. Hago x, cuando escribo 4 menos 3, eso me da un 1. Aquí arriba de la x no hay nada, pero se sobreentiende que hay un 1. Nada más que no se escribe. Ahora el y cuadrado lo volví a escribir y el b a la 5 menos 1 me da 4, por eso obtengo 4. En el siguiente término debo hacer exactamente lo mismo. Hago los números grandotes, o sea, el 8 con el 4. Entonces puedo resolverlo acá, fíjese. Puedo escribirlo como fracción o bien como una división. Voy a escribirlo como fracción. 8 entre 4. La tecla igual, resulta que eso me da un 2. Pero no se me olvide este menos que estoy señalando acá, porque debo escribirlo también. Entonces, ya yo obtuve un menos 2. Ahora, ¿qué es lo que hago con las x? Fíjese, tengo un x a la 3 arriba y un x a la 3 abajo. Entonces, lo que debo hacer es que conservo la base, o sea, solamente pongo una x y resto los exponentes, o sea, 3 menos 3. El b, hago exactamente lo mismo. Tengo un b a la 6 arriba y un b a la 1 abajo. Entonces hago 6 menos 1. Escribiendo la respuesta, obsérvese que pongo el mismo menos 2, el x, 3 menos 3 me quedaría elevado a la 0. Y 6 menos 1 es 5, o sea, un b a la 5. Recordemos que hay una ley de potencias que dice que cualquier número distinto de 0
que esté elevado a la 0, en este caso ese x a la 0, todo va a ser igual a 1. Entonces por eso en lugar de x a la 0 escribí 1, por una ley de potencias. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Hago este 2 por 1, ¿verdad? Multiplico los números grandotes, eso es coeficiente, 2 por 1, eso me va a dar 2. Entonces, fíjese que nada más sobrevive el b a la 5 y al hacer 2 por 1 me da el mismo 2. ¿Ok? En el tercero exactamente lo mismo, fíjese. Si hago 2 entre 4, lo puedo resolver acá en la calculadora. 12 entre 4, es claro que eso me da 3. Y vuelvo a conservar la base y a restar los exponentes. Fíjese, x iría elevado a la 5 menos 3. ¿Qué pasaría con el b? Perdón, con la y. Esta y a la 4, como no tiene con quién dividirse abajo, simplemente la escribo. Y después el b, tengo un b arriba y un b abajo. Ambos están elevados a la 1, que se sobreentienden los exponentes, entonces a la 1 menos 1. Eso me quedaría de la siguiente manera. El 3 lo mantengo. 5 menos 3, eso me da un 2 acá. El y a la 4 lo reescribo. Y el 1 menos 1 me da 0. Muy bien, ¿qué pasaría con ese b a la 0? Ese b a la 0 lo tengo que cambiar todo completito por un 1, por ley de potencias. Y después, una vez que llego a este punto, nada más multiplico los números grandotes. El 3 con el 1, 3 por 1, 3. Entonces, por eso solo lo escribo, ¿verdad? 3 por 1, 3 y bajo las letras con sus exponentes. Muy bien, ahí ya tendría el resultado de cada término. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir ya la respuesta final. Fíjese, esta sería la respuesta definitiva. Este factor común, esto que está aquí en rojo, fíjese que lo escribí de primero, 4x a la 3b. ¿Y qué es lo que hice? Esa primera fracción yo la resolví y resulta que me dio 6x y a la 2b a la 4. Por eso la puse aquí, la respuesta de primera. O sea, la respuesta de esta primera fracción la copié aquí de primera. Análogamente, la respuesta de esta segunda fracción la escribí de segunda. Y la respuesta de esta tercera fracción la escribí de tercera. Y todo multiplicándose por el factor común. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Que al comienzo tenía puras restas y sumas y las tengo expresadas como una multiplicación. ¿De qué? De este factor común multiplicándose por todo ese paréntesis que está ahí. En el siguiente ejemplo dice factorice 75 a la 3 c a la 5 más 60 a la 4 c a la 2. Empezamos con la solución y de nuevo, siguiendo los mismos pasos, vamos a obtener el factor común. Para eso necesitamos los dos primeros pasos, que es el máximo común divisor y las letras que se repiten en todos los términos con el menor exponente. Entonces, el máximo común divisor de los coeficientes, o sea, de 75 y 60. Ok, pasamos una línea y vamos a buscar divisores en común que tengan. El divisor más pequeño que hay, ambos no tienen mitad a la vez, entonces buscamos tercera. Y en efecto, tanto 75 como 60 tienen tercera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 75 lo dividimos entre 3 y el igual que el 60. Lo dividiríamos entre 3. Eso me daría 25 y 20. Eso se lo dejo de tarea para que usted lo vaya comprobando. Ok, ahora, continuando, entre 25 y 20, ¿cuál es el divisor o el número que los divide a ambos al mismo tiempo? El 2 no, el 3 no, el siguiente sería 5. Entonces, sacamos quinta a ambos números, es decir, a 25 lo divido entre 5 igual al 20. Eso me daría 5 y 4 respectivamente. Muy bien. Ahora, de 5 y 4, el único divisor en común que tienen es el 1. Entonces quiere decir que ya no hay ningún otro divisor que sea significativo. Por tal razón, hasta ahí quedaría el máximo común divisor. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos una línea y vamos a multiplicar 3 por 5 para saber cuál es el máximo común divisor. 3 por 5, 15, tal y como aparece allí. Muy bien, la segunda parte del factor común es: escriba las letras que se repitan en todos los términos con el menor exponente.
Entonces, vemos el A. ¿El A se repite en el primer término y en el segundo término? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo A aquí y tengo A aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro la de menor exponente, o sea, el A a la 3. Muy bien. Ahora el C. ¿El C se repite en el primer término y se repite en el segundo término? Claro que sí. Está aquí y está aquí. ¿Cuál es el que tiene el menor exponente? Correcto, C a la 2. Entonces, hasta ahí he terminado con la parte literal, la parte de las letras. Muy bien, el tercer paso dice, escriba el factor común. ¿Cuál es el factor común? Lo que tengo que hacer es tomar este 15 y unirlo con las letras del siguiente modo. Entonces, el factor común es 15 a la 3, C a la 2. Muy bien. Continuando, dice que ahora lo que debo hacer es tomar toda la expresión. Fíjese, aquí está en negro y aquí la puse en negro, en negrita también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada uno de los términos lo divido entre el factor común. Fíjese, aquí está el factor común dividiendo a qué? A cada uno de los términos que tenía inicialmente. Pero también ese factor común está multiplicando por afuera, en un paréntesis. Entonces, eso es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, el factor común multiplica a toda la expresión y divide a cada uno de los términos. Muy bien. Entonces, yo voy a resolver cada una de esas dos fracciones por separado. Entonces, voy a escribirlas de una sola vez y las voy a resolver. Entonces, en la primera fracción, fíjese que yo debo hacer 75 entre 15. Si gusta, lo voy comprobando acá. 75 entre 5, eso me da 15, vamos a ver, entre 15, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Entonces sería 75, este 75 de arriba y lo divido entre el 15 de abajo, entre 15, tecla igual, y me da el 5 que obtuve allí. Ahora con las letras, ¿qué hacemos? Pues conservar las letras y restar los exponentes. Tengo un A a la 3 arriba y un A a la 3 abajo. Entonces, solo pongo un A y agarro el 3 del la de arriba y le resto el 3 de la de abajo. ¿Qué pasa con el C? Conservo la base, una sola C y hago 5 menos 2. Esto me quedaría, fíjese, el 5 lo escribí acá, el A iría elevado a la 0, ¿verdad? Porque 3 menos 3 es 0. Y esta C iría elevada a la 3 porque 5 menos 2, eso me da 3. Muy bien. Ahora recordemos que un A a la 0 lo debo cambiar por un 1. Y el C a la 3 lo sigo escribiendo. Finalmente, cuando hago 5 por 1, eso me va a dar un 5 como respuesta. Y el C a la 3 lo mantengo. Quiere decir que esta primera fracción me dio 5C a la 3. Resuelvo la segunda fracción, fíjese, 60 entre 15. Voy a hacerlo por acá. Este lo puedo hacer como división o como fracción. La calculadora lo entiende exactamente igual. 60 entre 15 igual a 4. Ahí está el 4. Y conservo las letras y resto los exponentes. En este caso, conservo el A y hago el primer exponente menos el exponente de abajo, o sea, 4 menos 3. El C hago lo mismo, 2 menos 2. C a la 2 menos 2. Muy bien, resuelvo esas restas en los exponentes. Fíjese, 4 menos 3, eso me da un 1, o sea, un A a la 1 y un C a la 0. Recuerde que ese C a la 0 debo cambiarlo por un 1 por ley de potencias. Todo número elevado a 0 es 1. Entonces 4 por A por 1. Vea que aquí el A a la 1, este unito del exponente se sobreentiende y por eso no lo escribí. Ahora, ¿qué es lo que hago? Los números grandotes se multiplican entre sí, o sea, este 4 por este 1 me va a dar 4 como resultado. Entonces 4 y mantengo la A. Entonces quiere decir que esta segunda fracción, el resultado es 4A. Para terminar con el ejercicio, dice que debo escribir la respuesta, es decir, escribo este factor común, abro los paréntesis y escribo los resultados que me dieron estas dos fracciones. O sea, esta sería la respuesta definitiva. Fíjese, el factor común aquí está, que sería este, ¿verdad? Que lo he ido escribiendo por acá. Y los dos resultados de esas dos fracciones, que sería 5C a la 3 aquí y el 4A que obtuve de la segunda fracción. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Hemos expresado sumas y restas como una multiplicación. Fíjese, tenía una suma inicial, un término más el otro término. Y resulta que ahora tengo este monomio que me está multiplicando ese paréntesis.
Muy bien, continuamos con el próximo ejercicio. Tengo que factorizar toda esta expresión y empezamos a solucionarla. Entonces, lo primero que debo hacer es obtener el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, de 2, 6 y 5. Entonces los escribo y paso una línea. Y me pregunto, ¿cuál es el número que me divide al 2, al 6 y al 5 al mismo tiempo? Resulta que el único número que me lo divide es el 1. ¿Ok? No hay otro número. ¿Por qué? Porque los tres números son primos relativos. Entonces, el máximo común divisor es 1. O sea, aquí no tendríamos nada que hacer. No hay un número no trivial, o sea, no hay un número que no sea 1 que sea capaz de dividírmelos a los tres. Muy bien. Entonces, por ese lado he terminado con el máximo común divisor. Ahora vamos con las letras que se repiten en todos los términos, siempre con el menor exponente. Entonces, la X está en los tres términos. Fíjese que este tiene tres términos, ¿no? Tiene tres términos. Entonces, tengo la X. Este es el primer término, el segundo término y el tercer término. Entonces, la X está en el primero, sí. Está en el segundo, sí. Está en el tercero también. ¿Cuál de esa X es la que tiene el menor exponente? Claro, X a la 2. Entonces, por eso la voy escribiendo. Ahora voy con el Y. El Y se repite en los tres términos. ¿Está en el primero? Sí. ¿Está en el segundo? Sí. ¿Está en el tercero? Sí. ¿Cuál de esas es el que tiene el menor exponente? Claro, el Y solito o el Y a la 1. ¿Y la Z? ¿Qué pasa con la Z? ¿Están los tres? ¿Está en el primero? Sí. ¿En el segundo? Sí. ¿En el tercero? Sí. Fíjese que tengo Z a la 3 aquí, Z a la 3 aquí, Z a la 7 aquí. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con Z a la 3. Cualquiera. Entonces, la Y a la 1 y el Z a la 3 son los que debo escribir como parte del factor común. Entonces, Y, Z a la 3. Muy bien. Escribimos el factor común, en el cual simplemente tomamos el 1 y el factor literal, o sea, las letras, tal y como están aquí. 1x a la 2, y, z a la 3. Fíjese que este 1 aquí al frente se sobreentiende. Entonces, no lo voy a escribir. Si usted quiere escribirlo, no habría ningún problema. Pero yo no lo voy a continuar escribiendo en este ejercicio. Muy bien. Continuamos con el siguiente paso, en el cual, recuerden, escribo toda la expresión, aquí véala, toda la expresión original, la escribo, aquí está en negrita, y ¿qué es lo que voy a hacer? Que el factor común que acabo de escribir aquí va a ir multiplicando a toda la expresión, pero a su vez ese factor común va a ir dividiendo cada uno de los tres términos. Entonces el factor común multiplica toda la expresión en un paréntesis y divide cada término por separado. Ok, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a resolver cada una de esas tres fracciones por separado. Entonces las vamos a escribir. Ahí, muy bien. Y las resolvemos. Entonces, fíjese que aquí hay un 2. Hay un 1 que se sobreentiende. Entonces, eso sería como escribir 2 entre 1. 2 entre 1 ya es el mismo 2, ¿no? 2 dividido entre 1, 2. Entonces, voy escribiendo lo que obtuve con los números grandotes, por decirlo así. Y ahora las letras. ¿Qué es lo que hago? Conservo la base, resto exponentes. Entonces, quedaría x a la, el primer exponente 2 menos el de abajo. El y, acuérdense que tiene un 1 que se sobreentiende, entonces y a la 1 menos 1. El z a la 3, el 3 de arriba menos el 3 de abajo. Entonces voy resolviendo eso, fíjese que el 2 lo volví a escribir acá, x a la 2 menos 2, eso me da 0, entonces me quedaría x a la 0. Y a la que, a la 0 también, z a la que, a la 0. Y no se nos olvide que todo número elevado a 0 siempre es 1 por ley de potencias. Entonces quiere decir que x a la 0 es 1, y a la 0 es 1, z a la 0 es 1. Entonces me va a quedar como 2 por 1, por 1, por 1. Que aquí no lo escribí, pero debe ir otro 1. Entonces me quedaría del siguiente modo: 2 por 1 por 1 por 1. Eso me sigue dando el mismo 2. Entonces ahí escribí la respuesta en azul.
El siguiente, hago lo mismo, fíjese, el 6 entre el 1, o aquí no hay nada, o se sobreentiende el 1, simplemente bajo el 6. Con las letras, lo mismo, x a la 3 menos 2, y a la 4 menos 1, y z a la 3 menos 3. Entonces esto me quedaría el 6, lo escribo acá, 3 menos 2, eso me da un 1, 4 menos 1, 3, y z a la 3 menos 3, eso me da 0 ahí. Muy bien, cambiamos ese z a la 0, no se nos olvide, lo cambiamos por un 1, y después multiplicamos el 6 que está ahí por ese 1 del final, entonces eso me sigue dando el mismo 6. Y las letras con sus exponentes los sigo escribiendo. La última fracción, análogamente, fíjese, este menos no se me puede olvidar, y el 5 solito, hay un 1 que se sobreentiende, y pues solamente escribo el 5, no nos vamos a complicar de más con la calculadora. Entonces, igual con la x, conservo la base, resto los exponentes. Con la y, conservo la base, resto los exponentes, igual con la z. Y eso me va quedando menos 5x a la 4, y a la 1, fíjese. Este y a la 1 se sobreentiende este 1, entonces lo puedo dejar solamente como un y, ¿verdad? Tal y como lo escribí en el siguiente paso. Y finalmente el z a la 4. Escribo la respuesta final. Fíjese. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este factor común de acá que estoy señalando lo escribí aquí, ¿ya? Y después abro los paréntesis y escribo los tres resultados de cada una de estas fracciones. Fíjese, el 2 más el 6x a la 3, fíjese allí, ¿verdad? Menos 5x a la 4, y z a la 4. Muy bien, y de nuevo expresamos sumas y restas como multiplicaciones. Muchas gracias.